Y en México, desde hace 87 años, un día como hoy, se reconoce la noble labor de los médicos. Veamos cómo. Ser médico es una profesión que hay que reconocer un día como hoy. La vida de los médicos se desarrolla en los hospitales sin importar tiempo, compromisos familiares, horarios. Su misión es salvar la vida. Ser médico es una profesión loable, es una posición en la cual uno puede elegir muchas alternativas a través de las cuales uno puede dar apoyo a los seres queridos, a los pacientes, a quien lo necesite. Pero yo creo que la primera parte para poder ser o tener esa parte loable es ser humilde. Una de las cosas que el médico debe siempre de tener es humildad. Humberto Juárez Jiménez, neurólogo del Centro Médico Nacional La Raza, padre de familia con más de 30 años de profesión en la medicina, ha visto el hospital como su segunda casa, su prioridad, sus pacientes e incluso ha sido parte de historias tristes de su familia porque no todo ha sido casos de éxito. Es, por ejemplo, la muerte de mi esposa hace 20 años. En este hospital, dejándome un bebé por una complicación obstétrica, pero sabiendo yo que la tengo aquí permanentemente, porque sigo trabajando aquí. Años después, hace unos 6, 8 años, una muerte muy rápida de mi mamá. Su compromiso es dejar a las nuevas generaciones de médicos con la generosidad de atender a aquellos pacientes que día a día luchan por ver o tener una nueva oportunidad de vida. Por ejemplo, le damos la mano al paciente todos los días, lo saludamos por su nombre, le apretamos la mano, le hacemos una caricia en su cabello y dándole el apoyo que necesita el paciente se va a sentir mucho más tranquilo. Todos los pacientes dedican una felicitación a esas personas que salvan vidas diariamente, que destinan a varios años a estudiar y practicar para brindarnos un país con más salud y calidad de vida. Con imágenes de Andrés Brito, María José Valencia, 21 Noticias.